Bueno, buenas, bienvenidos a otra edición de su materia preferida, datos. Empezamos con la teórica. ¿Qué vamos a ver, Juan, hoy? Eh, Hoy vamos a ver ensambles, que para mí es una de las familias de modelos de Machine Learning, una de mis favoritas, porque es muy poderosa, muy usada, da muy buenos resultados y es una idea muy linda, muy bonita, que voy a intentar explicarla de varias formas para que quede clara. De por sí creo que es bastante intuitiva y fácil de entender, por eso a mí en lo particular me gusta más que redes neuronales. Pero eh, hoy vamos a verlas bien en profundidad, todo el marco conceptual de este tipo de modelos y vamos a introducirlos. Y antes que todo, lo que yo quería hacer es un mini experimento para hacerlo más didáctico, lo más didáctico posible. Les voy a mandar un link, que va a ser un Google Form, para que ustedes completen un dato. Lo importante que les voy a pedir es, uno, que no googleen nada, o sea, es importante que no googleen para el experimento y para que después se entienda qué es lo que estoy intentando explicar o modelar, y que no hablen por el chat, es decir, que no tiren sus predicciones o lo que ustedes piensan por el chat para este experimento, porque es importante que cada uno lo resuelva de forma individual, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir que hagan una predicción, ¿sí? Como si ustedes fuesen modelos de Machine Learning, una predicción que va a ser un numerito. Concretamente, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Para eso voy a introducir a mi ayudante. Se los presento. Acá lo ven. Él es Majin Buu, ¿sí? Él es un perrito, un cachorrito. Sí, es el perrito del meme, el Dogecoin, Chimps. Eh, También dicen que se parece al de la película Hachi, aunque en realidad es más chiquito. Es un Shiba Inu, se llama la raza. Es de adulto más o menos como un cocker, ¿sí? Él es cachorrito, tiene 9 meses y 2 semanas. Tiene casi el tamaño que va a tener de adulto y creo que va a ser un adulto más pequeño de lo común. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Bueno, lo ideal sería este experimento poder hacerlo personalmente, pero bueno, veamos si virtualmente funciona. Ahora les voy a pasar el link. Es un Google Form y les voy a pedir que completen en ese formulario, que además les dejé una fotito que al lado tiene una notebook para que tengan un poco más de referencia del tamaño, y pongan para ustedes cuánto pesa el cachorrito, ¿sí? De nuevo, no lo googleen y no digan por el chat qué les parece a ustedes, y nada, hagan sus predicciones. Todos, los docentes también. Que el cuatri pasado lo hicieron, pero Machine creció, así que ahora tienen que adivinar de nuevo. Vamos a esperar un minutito o dos a que completen todos. El decimal, pónganlo con punto. Y eso, pongan un solo decimal. Creo que lo dice ahí, pero por si acaso lo vuelvo a decir. Somos 24, así que voy a esperar que haya por lo menos 20. Bien, ya casi estamos. A ver, 3 más. Bueno, perfecto. Bueno, creo que alguno más debe quedar, pero voy arrancando.
Creo que quedan 3 o 4 por completar. Completen, yo mientras voy compartiendo la pantalla. Bueno, ¿por qué hicieron esto? Lo van a entender en un ratito. Antes, quiero contarles un cuento. El cuento es sobre Francis Galton. Francis Galton fue un importante científico, polímata más que científico, eso es, nada, un tipo que era una eminencia en muchas cosas, era una eminencia en la química, en la estadística, en la biología, en un montón de ramas, ¿no? Es como lo que antes era un doctor. Era además primo de Darwin, por lo cual se ve que ahí de familia venía este amor por la ciencia, pero tenía algunas ideas un poco controvertidas, ¿sí? Incluso para su época. Él había participado a fines del 1800 de una muestra en la cual él era un laboratorio antropológico a cielo abierto, así lo nombraba él, y él lo que hacía ahí era medir distintas capacidades del humano, ¿no? Capacidades de reacción, capacidades cognitivas y demás test que les hacía a las personas que iban a ese evento. Y de esos experimentos él salió como muy decepcionado, diciendo que las personas eran tontas. La mayoría era sumamente tonta. Él decía que la mayoría de las personas, nada, no les daba mucho para nada, ¿no? Eran como todos muy limitados desde su punto de vista. Un poco, ¿cuál es la palabra? Bueno, como que se la creía un poco, ¿no? Decirlo de alguna forma. Y entonces, de ese experimento, que él sacó otras deducciones, porque en ese momento también se estaba debatiendo mucho la democracia, ¿no? Si era bueno tener una democracia o si era mejor tener una monarquía o si era mejor tener una aristocracia o cuál era la forma de gobierno adecuada. Y él opinaba que la democracia no era buena porque a través de sus experimentos él había visto que la gente era tonta. Entonces él decía, si hacemos una democracia, va a haber algunos inteligentes que van a hacer sus decisiones sabiamente y va a haber muchos otros tontos que van a opinar quién tiene que ser el presidente, el legislador, el diputado, pero va a ser gente que no tiene capacidad para hacer esa decisión. Entonces van a ensuciar a la muestra con su idiotez y va a hacer que la decisión de la democracia sea muy mala, porque la decisión de los inteligentes va a ser poquita y se va a ver eclipsada por la idiotez del resto. Eso es lo que decía él, ¿no? Y entonces, bueno, él militaba esa idea y además hacía sus experimentos constantemente. Entonces un día, yendo a una exposición, como las hay acá en la rural, esas exposiciones del campo, en las cuales se muestran las mejores vacas, los mejores toros, los mejores chanchos, la cosecha, etc. Ese tipo de exposición, él estaba ahí de paseo y pasó por una competencia que estaban armando ahí también de forma lúdica, en el cual se le pedía a la gente que intente adivinar cuánto pesaba una vaca que estaba ahí en la muestra, ¿sí? Estaba la vaca ahí en el corral y la gente la miraba y tenía que decir cuánto pesaba para ellos esa vaca. Entre los participantes, bueno, la predicción la anotaban en un papel, en ese momento no había Google Form, lo escribían en un papelito y lo metían en un buzón y en el papelito ponían sus datos y el que más se aproximaba al peso de la vaca se la llevaba, se la ganaba. Ganarse en esa vaca y ganarse una vaca en ese momento y hoy en día creo que es un muy buen premio, ¿no? En ese momento creo que más todavía. Y bueno, entre los participantes de esta competencia, que fueron más o menos unas 800 personas, había granjeros
o sea, el equivalente a alguien del campo allá en Inglaterra, gente que se dedicaba al criado de ganado. Había carniceros, gente que se dedica a faenar a la vaca, o sea, gente que probablemente tuviera una muy buena noción de qué es, de cuánto suele pesar una vaca, y viéndole el tamaño y la fisionomía pueda hacer una muy buena estimación, dado que trabaja mucho con esos animales, los estudia y etcétera. Pero también había mucha otra gente, como él, que tal vez nunca habían visto una vaca en vivo, ¿no? Habían comido un cacho de vaca, pero nunca habían visto una vaca entera, y no tenían la más mínima idea de cuánto podía llegar a pesar una vaca. Entonces él lo que decía es, bueno, esto puede ser parecido a lo que sucede en la democracia, ¿no? Nosotros tenemos que en la democracia decidir quién va a ser el mejor gobernante, y en este concurso hay que decidir cuál es el peso real de la vaca, ¿no? Entonces él lo que decía es, si yo agarro todas las predicciones de estas personas y tomo el promedio de las mismas, voy a tener lo que sería un votante promedio, ¿sí? Voy a tener algunas predicciones que van a ser muy buenas, y voy a tener muchas otras que van a ser malísimas, ¿sí? Esa era su hipótesis, porque él lo veía como una analogía de la democracia. Entonces lo que hizo es, se las llevó a su casa, o sea, cuando una vez que terminó el concurso y el ganador se llevó la vaca y todo, él agarró todos los papelitos, los puso en buzón, se los llevó a su casa y les hizo un análisis estadístico. Quiso ver la distribución y un par de cosas más, pero entre lo que hizo, lo más fácil es, tomó el promedio. O sea, agarró, sumó todo y lo dividió por la cantidad de participantes y dijo, bueno, esto es el votante promedio, esto es lo que hubiese dicho la democracia, y va a ser una muy mala predicción y va a estar muy lejos de la mejor predicción, que va a ser alguien sabio, alguien que estudió mucho a las vacas y alguien que sabe. Bueno, resulta que la vaca pesaba 1.197 libras. Esos son más o menos unos 542,9 kilos. Y el promedio de las predicciones de los participantes fue 1.198 libras. O sea, le pifiaron por 1 libra, que eso es menos de medio kilo. 1 libra es más o menos 0,45 kilos. Y esa predicción, además, el promedio ese estuvo mucho más cerca que la mejor predicción del mejor participante. O sea, su hipótesis se rompió y, bueno, nada, él se replanteó un poquitito su idea sobre la democracia. Lo que yo voy a decir es que, bueno, tal vez el votante promedio no sea tan tonto. Esa fue su mayor reflexión, ¿no? Pero bueno, es bastante. Y entonces, ahora tal vez entenderán por qué les pedí que predigan el precio del perro. Como yo no tengo una vaca y tengo solo un perrito, intenté reproducir ese experimento. Esta historia está en el libro que les dejo acá al costado, The Wisdom of Crowds. Es este librito que ven acá. Se los recomiendo. La verdad que no es un libro informático, es un libro más cross, o sea, habla de la sabiduría de las multitudes, de cómo mucha gente junta haciendo decisiones en conjunto, muchas veces funciona muchísimo mejor que la mejor de esas personas. Y da un montón de ejemplos y explica el concepto, etc. De nuevo, el libro no es de informática, el libro sería más sociológico, pero a mí me gusta porque que un concepto sea aplicable a diferentes ámbitos de la ciencia y que dé buenos resultados en todos, habla de que es ciencia eso, y de que ese concepto es robusto y es poderoso. Un ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de conceptos así cross varias disciplinas es las hormigas. Cómo las hormigas se organizan, cómo las hormigas salen a buscar comida, es un algoritmo que usan también las computadoras para buscar mejores resultados. Nada, me fui por las ramas, pero me interesa que entiendan que el concepto que está detrás de los ensambles, que es esto que les acabo de contar como cuento y esto que acaban de hacer ustedes, es un concepto multidisciplinar, o sea, funciona
no solo en la inteligencia artificial, sino que funciona en la sociología, funciona en muchos ámbitos, en muchas otras ciencias. Veamos ahora cómo salió nuestro experimento, que por lo que vi en los resultados creo que no salió muy bien, y que ya pasó lo mismo el cuatrimestre pasado. La verdad que hacerlo de manera virtual es difícil, y además estas son las predicciones de ustedes, ¿sí? El peso real del perro es, a ver, lo voy a hacer un poquito zoom. El peso real del perro es 8,5 kilos. Yo acá ya veo que el promedio va a dar mal porque algunos pusieron 30 y 20 kilos, y eso está muy lejos del promedio del peso real. El problema acá creo que es que al ser chiquitito se le puede pifiar más para arriba que para abajo. La verdad que con una vaca sería mejor. Veamos cuánto da. Nada, es un experimento, puede fallar. En cuatripasado creo que andó un poquito mejor. Bueno, el promedio es 14 kilos, el peso real es 8,5. La verdad que acá hubo alguien que le pegó muy bien. Acá hubo otros que estuvieron bastante cerca. Acá hubo otro que le pegó también. Seguramente los que le pegaron hayan tenido muchos perros o incluso hayan tenido este perro. Pero bueno, voy a intentar para la próxima hacer algún experimento que funcione un poquitito mejor. Pero igual no anduvo tan mal, ¿no? Por ahí un comentario que a veces sirve cuando tenés un poco de ruido en el sampleo, lo que usás es la varianza y la media para descartar los valores extremos, ¿no? Probablemente si acá agarramos y descartamos la cola, viste, que se va 2 veces de la división estándar, probablemente el 30 se vaya, el 30 y el 28, creo que hay un 28 por algún lado, sí. El penúltimo. Si lo sacares, ahí borraste el average, pero si sacás los últimos los dos más altos, yo creo que ya te da un... Seguramente un mejore bastante, pero va a estar, o sea, le pifiaron más para arriba que para abajo. Sí, Igual, seguro. nada, mejoró un poquito, pero todavía está lejos. La verdad que, bueno, viéndolo a través de una cámara web y un perro que tal vez no están muy acostumbrados a ver, y etcétera, etcétera, es difícil. Yo creo que hay más gatos que perros acá, así que la próxima comprate un gato. La próxima pruebo con un gato, sí. Dale. No, en realidad, si esto fuese presencial, lo ideal es intentar predecir la temperatura. Ese experimento suele funcionar mucho mejor, por lo que leí. Tal vez algún día cuando vuelva a la presencialidad pueda hacerlo. Pero bueno, ¿cuál es el concepto que está detrás de lo que hizo Galton y detrás de lo que hicimos nosotros? Cada uno de ustedes y cada uno de los participantes de esa feria tenía un conocimiento de lo que había que hacer, ¿sí? Había algunos que nunca habían visto una vaca, pero en base a otras cosas, a otras vivencias que habían tenido, otros animales que habían pesado o el peso de sí mismos, y usaron eso para intentar hacer su predicción. Otros habían tenido otras vacas, pero tal vez haber tenido otras vacas los sesgaron en lo que ellos habían visto. O sea, ellos estaban acostumbrados tal vez a una raza de vaca que pesaba 700 kilos. Entonces, si bien habían aprendido mucho de las vacas, estaban overfiteados en eso que ellos habían visto, ¿sí? Entonces, ser expertos, así como en los modelos de Machine Learning, el mejor modelo nunca va a ser perfecto, nunca va a aproximar realmente el concepto. El mejor humano tampoco nunca va a ser, bueno, nunca no, pero por lo general, dependiendo del caso, dependiendo de un montón de cosas, pero en la mayoría de los casos el mejor humano tampoco va a tener la posta siempre y va a ser una predicción perfecta. Porque todos vamos a tener un poquito overfitting y a todos nos va a faltar también un cacho de la información. Entonces, esta idea de agarrar muchos modelos distintos que están overfiteados de forma distinta, que vieron distintos datos, que tienen un poquito de error en su aproximación y un poquito de overfiteo, hace que juntos se complementen mágicamente. O sea, en realidad no es mágico, es que al tener todos una parte parcial de la verdad y una parte de error,
cuando nos ponemos todos juntos, lo que suele pasar es que los errores se anulan, porque algunos le pifian para abajo y otros le pifian para arriba, entonces esos se anulan y los demás se complementan. Vamos a seguir explicándolo. La idea acá en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a estar hablando más concretamente, que es los ensambles, los modelos de Machine Learning, es que cada modelo ajusta distinto a los datos, ¿sí? Porque vio distintos datos, o porque el algoritmo a través del cual se entrena es distinto, o porque los hiperparámetros con los que se entrena es distinto, o lo que sea, cada modelo ajusta distinto, que es un poco lo que nos pasa a nosotros los humanos, ¿no? Cada uno, si bien todos aprendemos tal vez de una forma similar, tenemos distintas vivencias, venimos con distintos sesgos, aprendemos de distinta manera, y si bien todos a grandes rasgos podemos entender más o menos lo mismo, en lo concreto, cada uno va a tener una visión un poquito distinta. Y bueno, lo mismo es análogo a los modelos de Machine Learning. Entonces la idea es que cada modelo sobreajuste de manera diferente, ¿sí? Entonces lo que se pide es que el modelo tenga bajo sesgo y alta varianza para que tienda a overfitear más los datos. Lo que suele usarse y algo que suele andar muy bien son árboles de decisión profundos. Pues si se acuerdan, los árboles profundos tenían el problema de que tendían a tener una alta varianza. Otra forma de verlo es, ¿se acuerdan en la segunda clase, no, en la primera clase, que hablamos del síndrome del impostor? Que decíamos que lo que suele pasar en este rubro y en muchos otros es que creemos que nosotros sabemos muy poquito y que el resto de la sociedad sabe un montón, y que en realidad lo que pasa es esto, es que cada uno sabe una parte distinta y tenemos intersecciones en los que sabemos. Bueno, esta idea también serviría para explicar por qué los ensambles funcionan. Nosotros tenemos el concepto, ¿se acuerdan también en la segunda clase cuando hablábamos del concepto que queremos aproximar con nuestros modelos? Y cada uno de nuestros modelos aproxima al concepto de forma distinta, ¿sí? Aprende una parte distinta del concepto. Y al ponerlos todos juntos, o sea, supónganse que nosotros, este es el concepto que queremos aproximar, y entrenamos 8 modelos, con distintos hiperparámetros, con distintos algoritmos, viendo distintos datos del mismo problema, entonces cada uno de nuestros modelos va a aprender una parte distinta del concepto. Algunos van a aprender una parte del concepto y otra parte le van a pifiar, por cuestiones de sesgo del modelo, por cuestiones de ruido en los datos o lo que sea. Pero otros modelos le van a pifiar distinto, ¿sí? Por ejemplo, este y este. O sea, al sumar las predicciones de este modelo con las de este, la idea es que este error se anula con este de acá que es opuesto, ¿sí? Si lo quieren ver en números, supónganse que este es menos 4 y este es 4. Entonces, al sumar se anulan esos errores y se tiende a aproximar mucho mejor el concepto, ¿sí? Nada, intenté explicar de varias maneras distintas cuál es el concepto que hay detrás de los ensambles. Porque, ¿qué es un ensamble? Entonces es agarrar muchos modelos de Machine Learning, entrenarlos sobre distintos datos o sobre los mismos datos, pero con distintos hiperparámetros. Ahora vamos a ir viendo más en detalle cada una de las especificidades que pueden tener las formas de ensamblar a los modelos, pero es eso, es agarrar un montón de modelos todos juntos y decirles, bueno, muchachos, todos juntos ustedes, díganme para ustedes cuál es el peso de esta vaca. Y cada uno te va a tirar un valor distinto y después vos tenés que ver cómo unir esos valores, ¿no? Galton y nosotros usamos el promedio, pero podrían usarse otras cosas, ¿no? Podría usar, por ejemplo, la mediana, podría hacer lo que hicimos después, descartar outliers y después pesar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es esto, el concepto que hay detrás de los ensambles y que no es solo un concepto de la computación, sino que es un concepto que funciona en muchas otras disciplinas y que es muy, muy poderoso. Y que a mí en particular me gusta mucho dentro del aprendizaje automático. Y que, ¿se acuerdan que contamos de Kaggle, de las competencias que se arman en esa página? Uno tiene que hacer le dan un problema y tenés que crear un modelo que sea el mejor, que prediga lo mejor posible y subir tus predicciones y todos compiten. ¿Saben cuáles son los modelos que suelen ganar ahí? Los ensambles. Vamos a ver en la práctica un poquito de eso. Suelen ser ensambles súper complejos, ¿no? Que esto que yo digo de la interpretabilidad se pierde, porque son ensambles
de cosas monstruosas, pero suelen ser los que ganan esas competencias. Así que también otro dato no menor. Bueno, como les dije, uno entrena muchos modelos y los hace votar para una nueva instancia. Y esta votación, como les dije, reduce la varianza. O sea, hace que vos tenés muchos modelos con alta varianza. Al tenerlos todos juntos, esa varianza se anula y queda algo más estable, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan? La varianza era vos entrenabas un modelo en un conjunto de datos y ese modelo se sobreajustaba, y si le dabas otros datos se ajustaba de forma completamente distinta. Bueno, cuando vos agarrás muchos de esos modelos y los ensamblás, eso desaparece. Y el modelo se empieza a ajustar de manera más homogénea a todos tus set de datos. Si los modelos devuelven probabilidades, o sea, tu modelo puede devolver la predicción que vos quieras, supónganse que es 0, 1, el modelo te puede devolver una probabilidad. Entonces, vos después en la votación podés usar esa probabilidad para hacer una votación ponderada y tomar la probabilidad como mi modelo me dice que, supónganse que tiene que predecir 0, 1, como en el TP, ¿no? Los ingresos son mayores o no. Bueno, pero en vez de darte el 0, 1, te da, mira, 0, 9. ¿Cómo se puede entender eso? Y que el modelo te dice que es 1, pero que está seguro con una probabilidad del 0,9. Entonces vos, la votación, en vez de tomar 1, tomás 0,9. Por ejemplo, es algo que tal vez yo podría hacer para el próximo quatri. Si yo les hubiese acá pedido que además de darme el peso, me den cuán seguros están de lo que están diciendo, yo seguramente podría haber hecho una predicción mucho mejor, ¿sí? Y multiplicar lo que ustedes dicen por la seguridad que tienen, y eso seguramente tendería a dar un mejor resultado. ¿Por qué? Porque tal vez los que nunca tuvieron un perro, los que nunca tuvieron un animal o no tienen ni idea, pongan una muy baja seguridad. Y los que hayan tenido mucho, pongan una seguridad más alta, y eso tienda a hacer funcionar mejor los datos. Y bueno, por último, y le dejo a Alexis que siga, no es que acá termina la clase, esta sería como otra forma de cómo es esto de los ensambles en el aprendizaje automático. Yo tengo mis datos, mi set de datos con el que tengo disponibles para entrenar mis modelos, los parto en B conjuntos, que pueden ser disjuntos o no, eso lo vamos a ver más adelante. Entreno un modelo en cada uno de estos datos, por ejemplo, árboles de decisión, entonces cada árbol de decisión va a ser distinto porque tienen una alta varianza, y después a cada modelo lo hago votar, y en la votación, en cómo después yo agrego todas esas salidas, va a ser mi predicción final. Nada, esta es la idea general. Ahora los dejo con Alexis para ir viendo concretamente cada una. Antes de eso, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Si querés hacer una predicción con un nuevo dato, una vez que ya entrenaste, ¿debería pasar por todos los modelos? Sí. Todos los modelos hacen su predicción y después vos armás la predicción final en base al criterio que vos establezcas. Pero igual la predicción suele ser algo muy rápido en los modelos. Lo que suele ser lento es el entrenamiento, por lo cual eso no suele ser un problema. Así que bueno. Bueno, creo que van a tener más preguntas. Esta fue solo la intro. Bueno, los dejo ahí con Alexis, que les va a ir explicando ahora concretamente cómo son todos estos ensambles en la práctica. Bueno, y en la teoría. Todo tuyo. Bueno, no, a ver si me pongo el puntero esta vez, no me olvido. ¿Cómo era esto? Esta vez no me quiero olvidar. Era... abajo a la izquierda los 3 puntitos. No, para, esto. ¿Dentro de la pantalla de Google Meet o dentro de Sí, dentro de la pantalla de Google Meet, Sí, mueves el cursor abajo a la izquierda y te debería aparecer como una ventanita o algo cuando te acercás, que tiene 3 puntitos y el número de hoja. Te juro que... No, Esto... dentro de los slides, ahí donde estás en la diapo. Ah, dentro de los slides. Claro, anda para la izquierda, abajo. Sí,
Sacando que en realidad... Ahí está, Ahí. sí, perdón, esto Ahí está. ya está, me siento como si estuviera en vivo. Bueno, a ver, lo que contó Juan Manuel hasta ahora contó como una forma general, ¿no? Como, bueno, tengo muchos modelos. Vamos a pensar en principio que vamos a tener un único algoritmo con el que vamos a entrenar varios modelos. Vamos a generar varios modelos, pero en base a una única técnica en principio. Así que vamos a elegir una, se va a llamar Bagging. Esta se llama Bagging, la primera de las dos. Vamos a ver, esto estaría dentro de lo que son modelos homogéneos, que usan un mismo algoritmo detrás. Esta técnica consiste en entrenar varios modelos, pero con distintas partes del dataset. ¿Sí? Estas distintas partes o estos distintos subconjuntos del dataset son muestras aleatorias que se van a generar con reemplazo. En particular, para poder explicarme un poco más, step to step, como dice la diapositiva. Vamos a dividir el set de entrenamiento en distintos subsets con estas dos, teniendo en cuenta estas dos cosas. Las muestras van a ser uniformes, es decir, todas van a tener la misma cantidad de individuos. Y las muestras van a ser con reemplazo. Es decir, ¿qué quiere decir con reemplazo? Tengo mi dataset, saco una muestra, un registro, lo miro, lo pongo en el dataset que estoy creando y lo dejo de vuelta. Esto es como si tuvieran una caja de pelotitas con distintos colores, sacan una, dicen, esta es azul, anoto azul. Vuelvo a poner la pelotita en la caja, saco otra pelotita. Entonces, ¿puede pasar que agarre 2 veces la misma? Sí, puede pasar. Entonces, nada, hay que tener después en cuenta eso. Y después voy a charlar sobre cómo se hacen estas submuestras para asegurar que más o menos conserven las características del subset original. Pero en principio, bueno, esto sería cómo voy generando estos subsets. Ahora, una vez que tengo estos subsets, lo que voy a hacer es entrenar con el mismo algoritmo, o sea, supongamos árboles de decisión, con cada uno de estos subsets. Y entonces, después, mi modelo final va a tomar los resultados de las votaciones de estos modelos entrenados. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, en principio disminuimos la varianza en nuestro modelo final. El árbol de precisión así solo es un algoritmo que tiende a tener alta varianza, pero cuando tenemos muchos, tiende a disminuir. Y en particular, en datasets con alta varianza, la cosa funciona mejor, porque es como que están más dispersos los datos y pues cada modelo se va a entrenar por ahí con distintas pequeñas formas, variaciones, que pueden llegar a ser interesantes para la votación final. Eventualmente puede reducir el overfitting, porque si tengo algunos outliers puede ser que no caigan o no me perjudiquen en varios de estos entrenamientos. Y también, bueno, también reduce el ruido por lo mismo. Ah, perdón, recién hablé del ruido. Puede reducir el overfitting, bueno, porque, a ver, ¿por qué se les ocurre que podría? En principio el overfitting es cuando sobrecargas mucho un modelo que se está aprendiendo de memoria, pero si tenés muchos, bueno, por ahí es menos probable que prendan todos igual, lo mismo, tampoco es tan lineal, por eso digo puede. Y puede mejorar levemente, tampoco es que mejora una barbaridad, con una especie de voto ponderado en base por ahí a la efectividad que tenga con el dataset final o con alguna parte del dataset que guardamos para validación. Se puede llegar a ponderar el voto, pero no es que va a mejorar un montón. Entonces, ¿qué pensarían que pasa si tenemos un dataset que por ahí tiene, a ver, estaba adelantando, que si tiene atributos predictores que van a como fuertes que se parecen perdón,
me redigo. Si tengo atributos fuertes y yo entreno distintos árboles con distintas partes de mi dataset, pero más o menos estas partes del dataset tienen más o menos las mismas propiedades. Y además, claro, podemos agregarle que a veces el dataset no tiene alta varianza hasta los datos podrían hasta parecerse. Bueno, terminaría como pasando que estos árboles que entrené se van a parecer todos. Especialmente porque van a seleccionar los mismos atributos. O sea, recordemos árboles de decisión, elige los atributos, a medida los mejores atributos en cada paso, y si tiene más o menos los mismos datos, y va a elegir más o menos los mismos nodos. Y entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema? Bueno, vamos a tunear esta técnica de bugging y la llamamos random forest. No, mentira. El tuneo es este. Vamos a elegir un subconjunto de m atributos elegidos al azar. Falta algo de random. Es decir, en muchos métodos, esto pasa un montón en computación, muchos métodos que vos no tenés la precisión exacta de qué es lo mejor que puede pasar. Uno va probando, va buscando, va viendo. Bueno, y se tienen que introducir técnicas aleatorias, porque si no uno siempre termina construyendo lo mismo. Entonces esta aleatoriedad solamente con los datos no alcanza. Ahora la aleatoriedad la podemos poner con el subconjunto de m atributos que queremos. Entonces le agregamos más. Podemos, por ejemplo, los atributos más importantes no van a caer siempre igual y van a entrenar los mismos árboles. Y esto también lo vuelve bueno para la selección de features. ¿Por qué se les ocurre que es bueno para la selección de features, por ejemplo? Voy a poner el chat por acá. ¿Qué características tiene cuando uno entrena un árbol de decisión, por ejemplo? A ver. Bueno. El árbol de decisión va eligiendo features. Entonces, como va eligiendo, nada, ya se queda como guardados cuáles fueron los features que mejor bajaron la impureza en cada paso. Entonces, sirve también para eso. Así que bueno, Random Forest es una técnica bastante poderosa, combina modelos simples, que son árboles de decisión, utilizando bugging, que es tomo sus muestras de la muestra principal, con reemplazo, ¿no? Y le agrega esta aleatoriedad. Entonces, así funciona Random Forest. Bueno, esto lo que termina haciendo es que baja la varianza del modelo final, ¿no? Como ya contamos. A ver qué dice, intuitivamente la combinación. Bueno, sí, claramente, si los modelos que tenemos entrenados son distintos, la técnica va a funcionar mejor. Entonces, ahora vamos a ir a la otra. Recién estábamos con bugging, y básicamente es como que se reparten estas técnicas para utilizar muchas veces un algoritmo. Se dividen homogéneos y heterogéneos. Homogéneos cuando usamos la misma técnica. Y dentro de estos dos, dentro de esta parte tenemos bugging y tenemos otra que se llama boosting, que es la que vamos a ver ahora. En vez de leer lo que está acá, paso a la siguiente diapo, porque se va a ver bien claro. Estábamos hasta ahora en lo que es esto, ¿no? Tengo un dataset, entreno un modelo. Y pasamos a, tengo un dataset, termino formando subdatasets de ese dataset y entreno distintos modelos. Todo en paralelo. Bueno, boosting funciona de forma secuencial. Es decir, primero entreno un modelo, que está acá, en base a un dataset inicial, y ese dataset inicial me va a decir, che, mirá, este grupo de instancias las clasifico muy bien, pero estas otras fallo. Bueno, a las que fallaste, dales un peso más fuerte, o que valgan más, y entrename otro modelo, pero ahora
vamos a ponderar más las instancias que fueron mal clasificadas antes. Entonces, con las instancias, después volvemos a repetir esto, entonces con las instancias que fueron mal clasificadas antes, que van a ir teniendo cada vez más importancia, va a haber un modelo que las prediga mejor. ¿Esto hasta qué punto? Bueno, hasta que uno por ahí quiera mejorar la precisión de prácticamente todo, esa sería la idea. En realidad se usa como un corte de precisión. Entonces, idea, comenzamos con un modelo simple, entrenamos todos los datos sobre una hipótesis H0, y en cada iteración entrenamos otro modelo dando mayor importancia a los datos mal clasificados. Bueno, terminamos a conseguir cierto cubrimiento, o bueno, también un número de iteraciones, tampoco queremos tener 1 millón de modelos. Y bueno, y al final tenemos que hacer una votación. Así que vamos a hacer una votación dependiendo de, bueno, también en qué lugar haya quedado este modelo entrenado dentro de la cadena. No es lo mismo el modelo inicial que el último modelo que entrenamos. Claramente el primero es más importante. Por eso la votación va a ser ponderada. Entonces, ¿qué sucede con el sesgo en este caso? A ver si... Básicamente pueden decir, sube, baja o se mantiene. Creo que hay como 3 respuestas posibles. Me quedé como esperando a ver si... O puede haber alguna pregunta también. Interrúmpame cuando quieran. Bueno, el sesgo en realidad está bajando, ¿no? ¿Por qué? Lo dejo ahí como... Baja la varianza, porque estamos hablando de un ensamble. Baja el sesgo. Bueno, baja el sesgo porque cada modelo mira más los datos. Y miran bien las instancias en las cuales fallaron los modelos anteriores. Es decir, a medida que se va metiendo en los datos, el sesgo total va bajando. Si no entiendo, después lo... O por ahí Juanma quiere acotar algo, porque él lo había comentado en la otra clase. Pero bueno, el sesgo baja y la varianza también baja. Esto es como una buena idea de lo que está provocando este ensamble. Así es como se ve. Este dibujito está bueno, acá le dejé el link. Básicamente todos empiezan con el mismo peso. Bueno, una vez que uno generó un modelo, se fija cuáles están bien clasificadas y cuáles no, en base a ese modelo, les pone más peso, entrena otro modelo, y así. ¿Y cómo funciona para predecir? Bueno, también una instancia va pasando por los distintos modelos entrenados y cada predicción se pondera, depende del lugar que quede en la cadena. Acá hay un comentario de Lucas que dice, ¿sería porque cada iteración tengo en cuenta las cosas que antes no tuve en cuenta? Y por lo tanto no estoy sesgado a ciertos atributos? ¿O entendí mal? Y claro, porque vos en realidad cuando te vas metiendo más en los datos, vas como contraponiendo el sesgo que puedan tener el modelo anterior. Decís, ahora fíjate en esto, ahora fíjate en esto, ahora fíjate en esto otro. Como que si estabas fijando mucho en una cosa, ahora se va a fijar en otra. Y entonces es como que no te quedó todo sesgado. Claro, vas cubriendo en cierto sentido. Me venía bien por ahí una aclaración de eso porque lo había dejado medio... No, cualquier cosa me preguntan que me siento solo hablando en mi casa también. Estoy muy en silencio. Bueno, entonces, bueno, dentro de estos algoritmos, bueno, ya hablamos que con Bagging teníamos Random Forest. Bueno, y con Boosting tenemos AdaBoost. AdaBoost fue uno de los primeros, en realidad Boosting no tenía un éxito hasta que empezó que dijo, miren, tengo resultados, y utiliza árboles de decisión. Y el algoritmo es lo que contábamos antes, o sea, vendría a ser como casi lineal. Acá está el algoritmo, o sea, ahora, en vez de mostrarlo con un dibujito, un pseudocódigo. Igual está lleno de pseudocódigos. Este es como que está
puesto para presentar, pero hay un montón que están hasta un poco más refinados. Bueno, en principio asignamos el mismo peso para todas las instancias. Bueno, y para cada iteración T, aplicamos el algoritmo de aprendizaje al conjunto de aprendizaje ponderado, nos guardamos ese resultado, calculamos el error del modelo, lo dejamos por ahí. Si ese error está más bajo que el umbral que nosotros queríamos tener, bueno, listo, terminamos la generación. O también se puede, como había comentado antes, que se corta porque no te querés tener 1000 modelos, lo cortás también antes. Y bueno, y luego para cada instancia, acá me quedó mal, porque lo había retocado. Para cada instancia I del conjunto de aprendizaje, actualizamos el peso. Si está bien clasificada, la idea es que tenga menor peso que la otra que está mal clasificada. Muchas veces se usa el error incluso. Este error que está acá, o sea, si hay mucho error en nuestro modelo anterior, entonces el peso por ahí de lo que está mal clasificado se tenga que separar como importantemente, pero si el error es bajito, por ahí no. O sea, y las cuentas, como habría que explicarlas, y yo las pongo acá, las pueden googlear después. Hay una bibliografía al final de la clase que cuenta cómo es esta actualización. Siguiendo esta línea de boosting, entonces, tenemos gradient boosting. Distintas variantes dentro de la misma idea principal. También va a utilizar árboles, pero acá va a haber una función que queremos minimizar. No sé, como no conozco el plan de estudios, pero probablemente hayan visto lo que es el método de descenso de gradiente. Uno va queriendo minimizar una función. En este caso, tenemos una función. Hay varias. Después hay bibliografía sobre qué tipo de funciones, pero lo importante es que ustedes sepan que hay una función que te dice el error que estás teniendo, y vos lo querés minimizar. Entonces, vos vas a ir optimizando, o vas a ir tratando de buscar los mejores, de alguna forma, parámetros para entrenar el siguiente árbol. Es decir, vos empezás con un algoritmo base y vos te vas a ir moviendo, tuneando estos inputs, estos parámetros de entrenamiento, buscando minimizar esta función de pérdida. Entonces, en realidad, vas como generando modelos en base a los errores del anterior, de alguna forma. Y bueno, este XGBoost es una remejora. Hoy la rompe este algoritmo y es derivado de gradient boosting. Es gradient boosting con estas dos cosas que están acá. En principio, la velocidad la elevaron un montón porque, bueno, tienen, a ver, está codiado para hacer un uso eficiente de la GPU. La GPU, ya deben saber, bueno, es la parte de imágenes del procesador, o las placas de video también tienen. Y todo lo que es orientado a video, tienen están como muy optimizados para hacer operaciones matriciales matemáticas. Por ejemplo, si pueden tener, no sé, toda una matriz con numeritos y quieren multiplicar todo con 5. Lo hacen así. O sea, si tienen, por así decirlo, 1032, no, 1064, estaba bien. Y 1064 números, si quieren sumarle a todos uno, en una programación normal dirían for hasta de 1 a 1064, ahí estoy, perdí. No, 512, 1024. Bueno, en vez de hacer ese for, lo ponen todo en una matriz y van aplicando operaciones matemáticas sobre esa matriz. Y en vez de hacer 1024, hacen una operación. Esto, bien hecho, la rompe, y por eso es la velocidad de XGBoost zarpada, en comparación con el otro, y además mejora en la accuracy, porque, bueno, utiliza regularizaciones, que es algo que todavía no vimos, vamos a ver, entonces eso hace que mejore el overfitting. Entonces, bueno, es un tuneo. Entonces. Una cosa más.
Dale. XGBoost es la tesis de doctorado de un inglés, creo que de Oxford. O sea, el tipo estuvo 4 o 5 años desarrollando esta librería, la codió, la implementó, publicó los papers y todo, y es como su invento, y está muy bien hecho, y de verdad, o sea, así como lo dijo Alexis, es uno de los mejores. O sea, si solito, si vos agarrás un modelo y le tirás a ver qué hace, esto suele ser de lo que mejor anda, y es porque tiene mucho, mucho laburo atrás y está muy pensado para implementar de la forma más eficiente posible un modelo de boosting en un problema de aprendizaje automático. Uh-huh. Bueno, estos métodos, entonces, de boosting, se dieron cuenta de algo ya. ¿Qué pasa acá? Estas burbujitas son más grandes, es decir, las instancias tienen pesos. Entonces, ¿qué tienen que tener nuestros algoritmos de aprendizaje que antes no tenían? Bueno, tienen que ahora poder recibir pesos en base a las instancias. Entonces, en resumen, esto es importante, necesita pesos. Debemos adaptar el algoritmo de aprendizaje para que pondere las instancias que más peso tienen. Y además, cuando uno si quisiera hacer submuestras, estas muestras con reemplazo también tienen que estar adecuadas en base al peso que tengan las instancias. Y a veces puede sobreajustar. Pero es raro, estos modelos funcionan muy bien. Hasta acá, entonces vimos bagging y boosting. Lo que viene ahora no es tan complicado, esto es como, son las líneas principales de los que son técnicas que utilizan el mismo algoritmo detrás, ¿no? Siempre usan árboles de aprendizaje. En estos casos usan generalmente árboles de decisión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Digo, entonces, no queda mucho tampoco. Lo que vamos a ver entonces son híbridos. ¿Qué son híbridos? Bueno, mezclan distintos algoritmos. O sea, vamos a entrenar modelos distintos, que no van a ser árboles de aprendizaje. Podría ser un árbol de aprendizaje o con un KNN y un SVM. Tipo, podemos mezclar todos en este tipo de ensambles híbridos. Y después los combinamos. En base a cómo los combinemos, le vamos a poner un nombre. Entonces, empezamos por el más simple de todos. Botting. ¿Adivinen qué pasa? Nada. Construimos N modelos con los mismos datos, y bueno, y después le hacemos votar a cada uno. Bueno, tenés regresión, SVM, árbol de decisión. Si estos dos te dieron que sí y este te dio que no, bueno, porque la instancia de yo te predigo que es 1, yo te predigo que es 0, yo te predigo que es 1, bueno, la mayoría dice 1, nos quedamos con esa. Esto es de lo más sencillo, digamos. Ahora hay un tweak más que vamos a hacer lo mismo que acá. O sea, esto es voting. Básicamente, entrenan distintos y votan. Es lo que el approach más naive que se nos puede ocurrir. Este otro es más o menos similar. Entrenamos distintos modelos y después vamos a entrenar uno más que decide, dado una instancia nueva, qué modelo utilizar. En base por ahí a qué también prediga, ¿no? Ese tipo de instancias. Vamos a ver, es como, te ayuda, ¿no? Como a ver a quién miro más cuando hay votación por ahí. Es como, este mecanismo de voto puede funcionar bien o mal, dependiendo por ahí de algunos tipos, partes del subset, o sea, algunas partes pueden funcionar bien, tipo, este siempre tira bien cuando las instancias son de tal forma o de tal otra. Bueno, entrenamos otro modelo y entonces, este sería como la imagen, ¿no? Tenemos muchos datos, muchos modelos, entrenamos uno acá, y después va a saber, este modelo después va a saber dar una mejor respuesta al voting directo, porque va a estar entrenado en base a cómo fue respondiendo cada uno de estos modelos. Si hay un modelo que, por ejemplo, siempre le pifió, bueno, ese por ahí mejor no lo miro por ahí.
algo así, digamos. Los detalles de implementación los van a ver después en la práctica, pero este sería el concepto que sería stacking. Sí, a ver si me confundía la palabra. Y, bueno, en realidad para el metaaprendizaje suelen ser árboles, bueno, valles, SVM, o, bueno, van a ver concepto de perceptrón en redes neuronales. Bueno, y para nosotros, bueno, cualquier modelo que quieran, ¿no? A ver, esto, a ver, es menos popular, hay muchas variantes, pero es como que al tener muchos modelos distintos, se hace un poquito más caja negra. Es decir, menos interpretabilidad. A veces la interpretabilidad está subestimada, pero esto no tendría que ser así. O sea, estaría mal subestimar la interpretabilidad. A veces uno prefiere un modelo que sea muy interpretable, que tenga menos accuracy, que otro modelo que te da un poco mejor accuracy, pero no entendés lo que hace. Porque entender lo que uno hace también ayuda a corregirlo, a mejorarlo, a poder incluso, si uno entiende en base a qué me dieron un resultado, uno le puede comunicar a un experto de dominio, y el experto de dominio puede tomar mejores decisiones, porque a veces, no sé, un software de Machine Learning no te va a decir si, por ejemplo, una persona es culpable o inocente de un delito. Te tiene que explicar, es decir, bueno, es culpable, pero te tengo que dar una explicación. Bueno, por ahí me estoy yendo ahí a temas de asistencia legal, pero digo, a veces no toman la decisión, sino que tienen que también dar una especie de explicación a un médico. No, eso es un tumor. ¿Por qué? No sé. Bueno, no. Entonces, hacer esto de mezclar varios modelos distintos no va en la línea de poder después explicar qué pasó. Nada, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, se puede interpretar como una mejora de voting. Y si los clasificadores, bueno, esto está bueno, ¿no? Si los clasificadores te pueden dar una especie de porcentaje, bueno, yo te doy que sí con este, pero bueno, tengo un 80% de probabilidad que esto sea que sí, bueno, ayuda, ¿no? Bueno, voting, stacking, que viene ahora el tercero, son 3. Son más o menos similares, ¿eh? Esto es como le ponemos un nombre a cómo combinamos modelos distintos. Cascading, bueno, este está pensado para, a ver, quieren realmente minimizar el error de decisión. Es decir, cuando se necesita alta certeza en una predicción, no es que, bueno, este me votó 5, este 4, bueno, ganó el de 5. El voting me dio que 5 de este, bueno, ganó este. Lo que se va a fijar mucho es justamente lo anterior. Antes decíamos, los clasificadores pueden generar medidas de certeza, suele funcionar mejor. Bueno, acá directamente vamos a pedir que haya como una especie de medida de certeza. Lo vamos a tratar de preguntar en cada uno de los modelos que entrenemos. Y para ayudarme, voy a utilizar una imagen. En vez de explicarlo sobre este punteado, me voy a una imagen. Ahí está. Me voy a ayudar con esto. Empezamos por un modelo y nos dice, mira, acá te predigo, estas instancias de acá te las predigo bien. Estas más o menos bien y estas las predigo mal. O sea, tengo como una especie de umbral, hasta acá todo esto funciona muy bien y todo esto no sé. Entonces, bueno, si tengo un modelo sencillo que encuentra que justo encuentra un atributo, un árbol de decisión que tiene un atributo que va perfecto con el target que queríamos apuntar. Si ese atributo decía, bueno, yo soy 1 y justo coincido con el target, ponele. Entonces, bueno, tengo muy buena certeza para esto. Listo, la corté acá. Ahora, para las demás, y probablemente si pasa esto, esto y esto, tenés un 80% de acá, un no sé qué. Bueno, no me sirve. Entrename otro modelo que se enfoque en estas partes que vos no sabías predecir bien.
Si este nuevo modelo, modelo 2, después cuando digo, bueno, toda esta parte de mi dataset restante lo predije muy bien, bueno, listo. Si fue muy bien, pero muy bien en serio, tipo con un porcentaje muy alto, esas las quedo acá. Si seguís con dudas, entreno otro modelo. Y si el último tiene dudas, mi respuesta va a ser tengo dudas, o que lo vea un ser humano. El caso ejemplo, estaban 2 diapos anteriores, que era, queremos un modelo que prediga si una transacción con tarjeta de crédito es fraudulenta. Queremos tener alta certeza. En realidad lo que queremos, ayer tuvieron la clase, que era, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama la clase, pero vieron lo que era Precision y Recall. ¿Qué quieren? A ver, si tuvieran que elegir entre tener falso positivo o falso negativo en una transacción que es fraudulenta, ¿qué dirían? ¿Prefiero tener un falso positivo o un falso negativo? Chan, 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 chan. Joaquín contesta por el chat, prefiere tener un falso negativo. Lucas dice, según lo que vimos ayer, prefiero tener falsos negativos también. Y no sé, ¿no? Yo diría, ahí está. Yo pienso que falsos positivos, por lo que acaba de decir Joaquín. Porque, claro, prefiero llamar de más que llamar de menos. O sea, Sí. Robinson dice, creo que habíamos dicho que no pasaba nada en llamar a alguien que no comete fraude, o sea, tener un claro, falso positivo. claro, Joaquín se me lo sigue confundiendo caritativo. claro. Siempre acuérdense de 2 casos como que son los paradigmáticos, el spam y el cáncer. En cáncer no me quiero confundir, porque si le digo a una persona que no tiene cáncer, pero tenía, lo estoy matando. Prefiero decirle que tiene y después tener un falso positivo, o sea, tengo precisión más baja. Claro, bueno, si llamás siempre tenés alta imprecisión, ¿no? Lee siempre el chat, así que grabaron el video. Sí. Yo estoy viendo también el chat. Pero no que grabaron el video de YouTube, por eso. Sí, entonces, bueno, sí. Bueno, hay gente que se sigue confundiendo. Si llamás siempre se te escapa ninguno, claro, bueno, si uno, la precisión la podés bajar. Sí, bueno, todos son fraudes. Si todos son fraudes, sí, bueno, fuiste super sound. Super sound se dice cuando sos conservador. Fuiste tan conservador que tu precisión es un desastre. En el caso del spam, por ahí prefiero tener menos precisión. Algunas cosas, o sea, prefiero que los mails importantes estén ahí, pero el cáncer no se te puede escapar ninguno. El cáncer prefiero tener un falso positivo con falso negativo. De En el última, mail, en el caso del cáncer, lo va a revisar un doctor, ¿no? claro, Asumimos. Entonces, que preferimos que el modelo diga que es un positivo cuando no lo es, o sea, un falso positivo, y que le haga prestar atención al doctor para que recheque el caso. Lo mismo con la tarjeta de crédito. Si detecta algo como fraude y en realidad no es, no hay problema. El operador hizo una llamada medio al pedo. Obviamente estamos dentro de unos parámetros de que no nos vamos al otro lado, ¿no? Una precisión de 0 vuelve inútil al modelo, ¿sí? claro. Necesitamos una precisión medianamente aceptable, pero el objetivo principal es tener una recall cercana a 1 y por ahí una precisión cercana a 0,7 o 0,6, ¿no? Idealmente. Y obviamente si tenemos una precisión 0, estamos diciendo que sí a todo y vuelve inútil el modelo. Acá siempre, estos modelos de Machine Learning, acuérdense que siempre uno tiene que pensar que muchas veces es como optimizar el problema, ayudar al problema, no solucionarlo. En el caso del cáncer, lo que estamos haciendo es ayudar al médico a que no se le escape ningún caso de cáncer. Lo que estamos ayudando con la tarjeta es procesar miles de millones de eventos y reducirlo a solo cientos de llamadas, ¿sí? Entonces es una optimización que hay mucho valor agregado porque ayuda a ahorrar muchísima plata o ayuda a salvar muchísimas vidas, ¿sí? Sí, muchas veces incluso me pasa a mí con el doctorado, con uno de los experimentos que estoy haciendo, que muchas veces importa más lo que uno descarta que lo que uno se queda. Es más importante descartar, decir, bueno, todos estos no son,
o sea, y yo necesito descartar con seguridad. A veces es muy importante descartar. Tengo 100 casos, descarté 80. Bueno, me quedé con 20. Es importante haber descartado 20. 20 que seguro no son. Bueno, listo, presta atención a 20. Pero esa tarea de decirte con mucha seguridad, estos son negativos, ayuda también. O sea, no hay que pensarlo tan malo. Bueno, nada. Entonces, sigo. Bueno, es lo que comentaba antes de esto, de que cada uno se va entrenando con los anteriores. Y bueno, en la predicción. El primer modelo recibe los datos. Dice, hola, ¿esta transacción es fraudulenta o no? Mira, este no es fraude, con menor a 0.99. Entonces, a ver, si la probabilidad que no, vamos a pensarlo juntos, si la probabilidad que no sea fraude es menor, claro, si es seguro que no es fraude, queda acá, pero si es menor a esto, bueno, acá le están poniendo un umbral muy alto, ¿no? Se pasa al siguiente modelo. Si ningún modelo descarta, bueno, eso teniendo en cuenta que tenemos muchos modelos que están entrenados sobre datos descartantes, que estamos hablando de muchos datos, porque este número en realidad está un poco elevado. Pero la idea sería la misma por ahí, con menos, pero que si estamos muy seguros de algo, nos la quedemos ahí y si no, va al siguiente. Acá está lo mismo que decíamos recién, se va pasando al siguiente, probabilidad menor a 99. Bueno, también lo que van viendo es esto, ¿no? Aumento de las complejidades de los modelos. Generalmente se ponen los modelos más sencillos acá adelante. Y bueno, y al final con un ser humano, ¿no? Que ya, si ninguno te dio una certeza, llama por teléfono. Cascading. Bueno, a diferencia de voting y stacking, que tienen multi-expertos, bueno, todos participan. Este es un multi-estado, porque van participando a medida que los anteriores nos fueron respondiendo. Es simplemente cómo los acomodamos. Bueno, fueron creados inicialmente para Computer Vision. Y bueno, cascadas muy profundas, bueno, te pueden aprender indirectamente el modelo de memoria. Entonces tampoco está tan bueno eso. Hay que tener en cuenta. Entonces, Una pregunta para los chicos. ¿Se les ocurre por qué una cascada muy profunda puede producir overfitting? Escriban, hablen, digan lo que les parezca sin miedo a equivocarse, que para eso está la clase. Imagino que una cascada profunda se requiere cuando tenés tipo lo que vimos recién, una probabilidad muy chiquita, y para cumplir esas cosas van a ser casos muy particulares, muy puntuales, digamos, muy pocos. O sea, ahí estás overfiteando en cada uno de los modelos. Exactamente. En los últimos niveles de la cascada te van a quedar muy poquitos datos. Ya al tener poquitos datos, el modelo tiene poco para aprender, y aparte, como al final van los modelos más complejos van a tender a overfitear más si tienen menos datos, más todavía. Y además, lo que dijo Lucas, probablemente esos últimos datos sean outliers, sean datos raros, muy anómalos, que directamente te distorsionan todo. Entonces, así como hay que tener cuidado con la profundidad del árbol, hay que tener cuidado también con la profundidad de la cascada. Bueno, entonces en resumen, la combinación, el ensamble de clasificadores permite generar más precisos, y bueno, esto es como una especie de trade-off, a cambio de menor comprensión de los mismos, ¿no? Estamos perdiendo interpretabilidad. De hecho, habíamos visto en los clasificadores supervisados anteriores cómo se particionaba el espacio. Incluso en los no supervisados, nosotros teníamos, en una imagen veíamos, bueno, mirá, en KNN tenemos el diagrama de Voronoi, y uno ve, bueno, mirá, si cae acá, entonces va a ser clasificado de esta forma, si no de otra. O fíjense cómo árboles de decisión está particionando el espacio. Bueno, o SVM, y si le elegimos ahí no me acuerdo la formita, que no me acuerdo el nombre. Bueno, Juan, me ayudame, ¿cuál es la formita? El C. No, el C es el otro, no. Yo te decía de la forma El kernel. El kernel, ahí está. Bueno, no me salía.
Bueno, pasamos de eso, de estar viendo cómo particionábamos un espacio, a, en los peores casos, que son los heterogéneos, a particionamos de muchas formas y a veces funciona mejor, a veces peor. Bueno, redes neuronales es una historia aparte. O sea, es un nivel de comprensión distinto. Estamos hablando de otra cosa. Bueno, entonces vimos estas dos cosas. Esta taxonomía de ensambles. Métodos homogéneos, bagging, boosting, usan el mismo tipo de clasificador y manipulan el conjunto de entrenamiento. Porque bueno, al utilizar el mismo tipo de clasificador, o seleccionar distintos atributos, que era como hacía Random Forest, o le das distintos pesos a las instancias, o tomás y sacás instancias y generás varios subsets. Algo tenés que hacer porque estás usando todo el tiempo el mismo clasificador. Si usas el mismo clasificador exactamente para los mismos datos, y te va a dar lo mismo, pero por eso tenemos que hacer cosas. En cambio, en los heterogéneos, bueno, no es necesario andar manipulando las instancias ni el dataset porque los modelos son distintos. Pero, nada, a ver, todo esto se ve en la práctica, depende del problema que quieran resolver, ¿no? Botting, stacking y cascada son mezclar distintos tipos de modelos. Y propiedades, ahí está. Propiedades, todos estos logran mejores predicciones que un modelo solo, en general, y bueno, tienen un mejor trade-off, ¿no? Le baja la varianza, tener más modelos. Bueno, es lo que comentaba Juan al principio de la clase. Si mucha gente vota, disminuís en sí mismo la varianza de cada uno de los modelos. Y además, bueno, en general también, si depende de los algoritmos, van bajando sesgo incluso. Porque lo que hablábamos antes de cómo van mirando distintas partes de los datos sobre el dataset. Y bueno, desventajas, esta es la que estaba comentando antes, se pierde interpretabilidad, a veces es más importante, o sea, en algunos contextos es muy importante, todo depende del problema que estén tratando. Y bueno, entrenar los modelos también cuesta más. Pero, en general, salvo que tengan millones de parámetros, millones de modelos, no va a ser ese su problema. Pero sí es más caro. Y yo hasta acá termino de decir lo obligatorio y por mí pasamos a la parte de preguntas. Dejo las diapositivas puestas por un ratito hasta que vea que ya preguntaron. Les dejo acá en el chat un link a una explicación un poquito más profunda de XGBoost, por si les interesa, porque nada, o sea, si quieren hacer competencias de Kaggle o ese tipo de cosas, de verdad es de lo que mejor funciona. Ahí también les dejo como la narración del autor del modelo este de XGBoost, que cuenta que, nada, una cuestión más anecdótica, si les interesa eso también, que por ejemplo cuenta que el modelo él lo había hecho y nada, no había tenido tanta repercusión hasta que fue a Kaggle y la rompió. O sea, hizo un modelo con su creación este XGBoost, hizo así nomás algo, lo subió y ganó, contra otros que se habían estado rompiendo la cabeza probando distintos modelos y lo que sea. Y ahí subió la explicación y tuvo tanto éxito que hizo él el wrapper de Python y después lo hicieron en R y lo hicieron por todos lados y nada, es uno de los modelos que más éxito tiene, por eso creo que si les interesa esto, está bueno que lo profundicen un poco. Por su cuenta, no les vamos a pedir eso en la materia, obviamente sí que entiendan el modelo y todo, pero si lo quieren conocer de verdad porque les interesa, y les dejo un poco más de documentación. Perfecto. De última, lo que vamos a hacer es poner, después del link de la diapo de referencias, poner links adicionales y poner estos dos. Así ninguno lo pierde, porque no todos están en el chat. Cierto, dale. Bueno, si no hay preguntas, cortamos y empezamos en 10. ¿Hay preguntas para Alexis? Bueno, empezamos en 10, o sea, 19:30. Nos vemos.